Dios les bendiga. Es una bendición para nosotros estar acá en este proceso de lectura. 365 días leyendo la palabra del Señor. Y hoy vamos por el capítulo número 18. Territorios de las demás tribus del libro de Josué. Capítulo 18 al capítulo 21 es el que vamos a ver en este día. Un poquito extenso, pero Dios tiene el control. El objetivo es cumplir metas. Territorios de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus edades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José, en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová vuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recogieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Jehová la tierra a los hijos de Israel por sus porciones, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al, al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al norte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz al lado del sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet Orón, al lado de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet Orón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jerim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es donde el extremo de Kiriat Jerim, y sale al occidente a la fuente de las aguas de Nefoa, y descendiente este límite al extremo del monte que está delante del valle de Hinón, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Gidón
al lado del sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabat, y desciende al Arabat, y pasa el límite al lado norte de Bet Ogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite del lado del norte. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet Ogla, el valle de Casis, Bet Arabá, Semaraín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefaraomi, Ofni y Jeba. 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramat, Berot, Mispa, Cafira, Mosad, Requén, Irpe, Tala, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaal y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón. Para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias y su heredad, fue en medio de la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Bala, Esen, Eteloam, Betul, Orma, Sicla, Bet Marcabot, Azar Susa, Bet Lebaot y Saruel. 13 ciudades con sus aldeas: Ain, Rión, Eter y Asam. 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baal-Adber, que es Ramat del Nehuev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sari. Y su límite sube hacia el occidente a Maralá y llega hasta Dabeset. Y de allí hasta el arroyo que está delante de Joneán, y gira de Sarit hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafia, pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-Hefer y a Itacasín, sale a Rimón, rodeado a Neal. Luego al norte el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefet El, y abarca Catat Nalán, Sirón, Idala y Belén. 12 ciudades de sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Quesulún, Seneún, Afaraín, Sion, Arad, Rabit, Quisión, Afet, Remet, Enganim, en Ada y Bet Pases. Y llega a este límite hasta Tabor, Saasima y Bet Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar
conforme a sus familias. Estas ciudades son con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó a Helcat, Alit, Betet, Asaf, Alamelet, Amad y Misael, y llega hasta Carmelo al occidente, y a Siorlibat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet Dagón, y llega a Zabulón al valle de Jefte al norte, a Betemet y a Neiel, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Reod, Hamón y Canaán, hasta la gran Sidón. Y allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio Atzi. Abarca también Uma, Afet y Reó, y 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Estas ciudades son sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftali, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef Alon, Soanamim, Adaminemé y Afne hasta Lacún y Asale al Jordán. Giraban el límite hacia el occidente, a Notaor, y de allí pasaba a Ucot y llegaba hasta Zabulón. Al sur y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidín, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adamá, Ramá, Saor, Hazor, Sedes, Edrei, en Mosador, Irón, Migdal, Orén, Bet-Adal y Bet-Semetz, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftali, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Itzeremé, Salabín, Jalabón, Hefta, Pelón, Tirán, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Beneberat, Gatrimón, Mejarcón, Iracón, y con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesén, y tomándola, la hicieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesén Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la tierra que él pidió, Tinat Sara, en el monte de Efraín, y la reedificó a la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión de las tribus de los hijos de Israel en Silo delante de Jehová, y a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Josué señala ciudades de refugio. Capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a aquello por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le dará lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre les siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente,
y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sede en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiere a ellas, cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ciudades de los levitas. Capítulo 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos, para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia heredad a los levitas conforme al mandato de Jehová. Estas ciudades son sus ejidos, y su suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, al sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte a la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 30 ciudades, y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gesón obtuvieron por suerte a las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Asir, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suerte, como había mandado por conducto de Moisés, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba al padre de Anat, la cual es Hebrón en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y las aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefoné, por posesión suya, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Lifna con sus ejidos. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, a partir a los sacerdotes Aarón, Hebrón con sus ejidos de refugio para los homicidas, además de Libna, Jartir en sus ejidos, Estenoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Betsemes con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus, y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Más de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén con sus ejidos en el monte del Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kitzaín con sus ejidos, y Bet-Orón con sus ejidos,
4 ciudades de la tribu de Dan, el Tequet con sus ejidos, Gibetor con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gatrimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos, y Gatrimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán, a Basán, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos. 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sicón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, y Engamnim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misael con sus ejidos, Abdom con sus ejidos, Helcat con sus ejidos, y Reot con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Hamot, Hamot y Cartat con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersositas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas, que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jopnean con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Digna con sus ejidos, y Naalat con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Zabulón, Becer con sus ejidos, Haasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Maanaim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos, y Hazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Israel ocupa la tierra de esta manera. Dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué bendición, qué bendición. De verdad, hemos llegado al final de este día número 69, leyendo la palabra del Señor. Vamos rumbo a la meta. La meta es 365 días. Este año 2026 lo vamos a lograr, tener la lectura completa de la palabra del Señor. A pesar de que el camino se ponga difícil, con muchos nombres, pero no importa. Aunque los versículos sean extensos, vamos rumbo a la meta y no nos vamos a desenfocar. Bye bye. Sígueme en un próximo video. Dios te bendiga.